amigos y amigas del Club Pasión Habanos y apasionados a los buenos humos, bienvenidos a este encuentro cata maridaje, donde en esta ocasión tenemos un H-Human Magnum 50 que vamos a disfrutar con un vino muy especial de Jerez que nos va a presentar Carlos Ruiz, gran manager de Bodegas Osborne. Bienvenido, Carlos. Gracias, me alegro mucho de volver placer, a compartir contigo en otra ocasión. Ya probamos aquellos finos, aquellos amontillados de la Onda que eran maravillosos. Con aquel punch. Con el punch, efectivamente, tienes buena memoria. Sí. Y los buenos maridajes no se olvidan. Correcto, correcto. Y nos has traído un cappuccino que es un Bols de Jerez. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es un Bols, qué es cappuccino. Perfecto. Introdúcenos. Hoy hemos traído una de las joyas de Bodegas Osborne, uno de los vinos más viejos que atesora la bodega, y es un Bols, como tú decías. Un Bols es una de las categorizaciones que tiene el Consejo Regulador, que certifica la vejez de los vinos. En este caso estamos hablando de un vino de más de 30 años de vejez y que por tanto se llama Bols, que son unas siglas, que son Very Old Rare Sherry en inglés, o en latín Vinum Optimum Rare Signatum. Bols. ¿Y en español? Es un vino muy viejo que está certificado como más de 30 años y que se caracteriza... ¿Más de 30 años? Más de 30 años de vejez media, y básicamente estamos hablando siempre de vinos excepcionales. En este caso, además, joyas como la que traemos hoy, Cappuccino, solera establecida en 1790. Repito, 1790. Hoy vamos a viajar... Antes incluso que la marca H-Human, que es de 1844. Tal cual. Hoy viajamos al siglo XVIII. Hoy vamos a hacer un viaje a la enología del siglo XVIII. Que se hacía en aquella época. Exacto, exacto. Es un vino, esta solera, Cappuccino, que se llama así, porque es un homenaje a la llegada de la Orden de los Capuchinos a Jerez. Desde 1790, por tanto, se elabora y se cría este vino que hoy vamos a disfrutar y del que se hace una saca anual, y estamos hablando de 770 botellas año aproximadamente, nunca más de 800. Una verdadera joya. Y muy exclusivo, por lo que me estás diciendo. Muy exclusivo, y además para mí uno de los vinos perfectos para reflexionar o para darte un homenaje a ti mismo o conseguir tu momento, que creo que además... En una butaca cómodo, con tu buen habano, tu copa y tu vino, es ese momento en el que lo acompañas pues con un libro. Nos faltaría una chimenea aquí, pero llueve fuera, quizás. Para mí es un momento de reflexión y de autoconocerse disfrutando de un maridaje. O sea que perfectamente ese momento de reflexión no es necesario tampoco hacerlo acompañado, lo puedes hacer tú mismo, y disfrutar. Exacto, exacto. Ese momento en el que tú llegas a casa y pues tienes un momentito antes de la cena, o es un fin de semana que tienes o unos días que tienes libres y que decides simplemente disfrutar contigo mismo, y pues lo puedes acompañar de una mano, lo puedes acompañar de un libro. Carpe diem. Exacto. Y a veces no hay por qué vivir cosas siempre en un ritmo endiablado, sino que a veces es necesario parar, frenar, pensar y relajarse. Y creo que aquí tenemos grandes herramientas para acompañar ese momento. Por lo que ya me estás contando, y con un habano que también invita mucho, tanto a la compañía, pero también a la reflexión, esa chimenea, el libro, el estar o viéndote una peli tranquilamente, oyendo música. Tal cual. Es una delicia. Tal cual. Cuéntame más cosas de este cappuccino. ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Nos vamos a encontrar un estilo que es un palo cortado, un estilo que está muy de moda y que la gente se acerca siempre a los vinos de Jerez con he oído o he probado un palo cortado, o me han dicho que el palo cortado es un estilo que merece la pena. Es uno de los estilos secos que tiene el universo de vino de Jerez. Pero yo creo que cada bodega al palo cortado le da su personalidad. Exacto, exacto. Hay un patrón común, y es que todas las bodegas sí que buscan un mismo sentido o un mismo resultado, que es un vino en el que se conjugan, siempre se suele hablar de una nariz de amontillado y una boca de oloroso. Es la teoría, vamos a decir, o la base común. Cada bodega llega a ese punto de una forma distinta. Por caminos diferentes. Exacto. En este caso nosotros tenemos un legado, como te decía, de 1790 que nos marca el camino. Tenemos un libro de estilo que Marcos, nuestro enólogo, tiene que seguir y tiene que mantener. Porque esto es un legado que nos ha llegado y que tiene que perdurar más allá de los 250 años, por ejemplo, que está cumpliendo Osborne.
Cappuccino estará ahí y seguirá acompañando a esa historia y a ese legado. Entonces, Marcos tiene una responsabilidad tremenda de mantener y cuidar un estilo de vino como es Cappuccino, que se enmarca dentro de un palo cortado. Para Marcos, por ejemplo, cuando hablo con él de este vino, él siempre destaca las notas lácticas, esas notas que le llevan a unas mantequillas, unas cremas, exacto, que nos podrían dar también una untuosidad y un volumen que nos pueden recordar a vinos olorosos, en este caso muy viejos además, porque como te decía es un Bols. Aunque también es un poco seco. Sí, sí, es un vino seco. Aunque tenga esos puntos mantecosos. Claro. Ten en cuenta que esta vejez, esa concentración, nos lleva a que los niveles de glicerina sean altos. Estamos hablando de niveles de azúcar también por rondando los 9 gramos de azúcar litro, que eso, cuando te vas a cualquier otra denominación de vino, técnicamente es un vino dulce o semidulce. Sin embargo, en Jerez es seco. Lo que pasa es que la concentración natural nos lleva a esos volúmenes. Pero hablamos de un vino seco. Porque la variedad de uva que se utiliza... Palomino. Palomino en este también. caso, Osborne se basa en dos pagos, los dos pagos más famosos que tiene Jerez, que son Macharnudo y Balbaína. En el caso de los vinos Bors estamos hablando de Macharnudo, y en el caso de los vinos Rare, que son las soleras fundacionales de Osborne, nos vamos a Balbaína. Dos pagos que nos van a marcar el origen y el nivel por donde nos va a venir la verticalidad y la estructura de esos vinos, que luego en cada uno de esos solerajes van a mostrar todo su potencial. Osborne atesora la colección más antigua, la más grande y más antigua de vinos viejos de Jerez. Osborne supo no solo conservar las soleras fundacionales, aquellos vinos que la familia Osborne desde 1772 elabora, sino que también salvó y rescató soleras de otras bodegas, algunas de ellas desaparecidas, que hoy también atesora. Es una colección única en el mundo de Jerez y que nos permite disfrutar de auténticas joyas como es Cappuccino, en un formato de 50 centilitros y, como te digo, muy exclusivo porque son 800 botellas año, sí, una cosita así. Lo que os permite esa solera para no que continúe en el tiempo. Exacto. Ten en cuenta pues, que esos solerajes, esa vejez y ese estilo no puedes embotellar como la demanda o el cuerpo te podría pedir, sino que tienes que respetar sus tiempos y sus ritmos. Vamos a servirlo vale. Y lo probamos. Estaba fijándome en la botella porque veo que es una botella también un poco diferente a... Es una botella propia de Osborne, diseñada en 2020 para el lanzamiento de estas nuevas gamas, y es un vino además que viene encorchado. Normalmente nos solemos encontrar los vinos de Jerez con un tapón Corona de abre fácil, que lo quitas, lo pones para que puedas consumir el vino no en el momento, sino que puedas tenerlo y conservarlo durante varias semanas. En este caso, la gama de Bors y Rare, nosotros la encorchamos. Viene como un vino que te puedas encontrar, pues como cualquier otro vino tranquilo, que luego tú puedes conservarlo y añejarlo más si tú quieres o guardarlo. O sea, no es para beber la botella una vez que se abre. Puedes hacerlo, lo puedes compartir con gente, pero tú puedes mantener la botella guardada en tu vinoteca y la botella además estamos hablando de un vino infinito. Eso es lo que te iba a preguntar, porque una vez abierto... durante más de un año puedes conservarlo. Eso es, ¿cómo lo conservo? ¿Cuáles serían los parámetros de conservación y dónde? ¿Y cuánto tiempo? Si la botella está cerrada, no la has abierto y la conservas bien, en una bodega, en un trastero, en una zona que tengas aclimatada o que tenga las condiciones óptimas, el vino es infinito. No hay problema, va a estar ahí y va a estar bien. Y una vez abierto, este tipo de vinos, te podría decir que durante más de un año vas a tener la botella abierta y va a comportarse como podría ser una bebida espirituosa. El producto va a estar bien. Son 50 centilitros, el producto es espectacular y un año... A mí me costaría que la botella me durara un año abierta. Te lo bebes antes. Exacto. Lo puedes compartir o lo puedes consumir y disfrutar por ti mismo. Pero como te digo, tienes tanto el tapón para conservarlo cerrado y luego la botella viene acompañada de un pequeño tapón de cristal que es para quitar y poner, volver. Para que sea más fácil. Exacto, para que lo puedas conservar en óptimas condiciones y no que tengas el tapón de corcho asomando. Un detalle... Sí, es una forma muy, muy buena de conservarlo y simplemente pues luego cuando el día que quieres volver a probarlo, abre fácilmente. El tapón, exacto. Perfecto. Cuéntame más cosas. Color. Un color caoba muy intenso. Sí. Hay algunos brandis que tienen este color. Exacto. Tienes brandis con este color, tienes rones en este color. Qué delicado, en nariz.
y elegante a su vez. Te podías llegar a esperar con todo lo que he contado que iba a ser te iba a avasallar o te iba a costar, y sin embargo tiene una delicadeza y una elegancia muy marcadas. Hay unas notas de avellanas, tienes unas notas tostadas, tienes unas especias, pero también hay un punto dulce, una naranja caramelizada, incluso frutas secas, unas deshidratadas, unos orejones, un melocotón. Yo estaba en las deshidratadas. Está en ese universo. O sea, que tiene una complejidad brutal. Sí, y vas a ver en boca además que todo eso ensambla muy bien y nos da un producto muy amable y muy goloso. Qué delicia. Fíjate, es curioso porque los palos cortados, por lo que te decía al principio, en general tienen esa sequedad característica, los vinos de Jerez en general y demás, pero también lo noto como untuoso, como muy cremoso, sí. esas parte mantecosa que estabas comentando hace un momento, que lo hacen también, además te va al centro de la lengua directamente. ¡Qué maravilla! Es un espectáculo. ¿Una puntita de especia también puede tener? Sí, vuelven a aparecer también esas frutas deshidratadas, esos orejones, vuelve a aparecer la avellana, vuelven a aparecer los chocolates, vuelven a aparecer las especias. Es un vino larguísimo, vamos a tener el sabor del vino en la boca durante mucho rato, es un vino para reflexionar y es un vino, como te decía al principio, pues para disfrutar, pausado. Tiene un posgusto muy, muy largo. Sí, sí. Los vinos de Jerez, estos vinos Bols, estos vinos Rare de más de 30 años, se caracterizan precisamente por eso, por una largura infinita. Y cuando dices más de 30 años, en este caso, ¿cuál sería esa media que tiene este capuchino? Porque me hablas de 1790. 1790, sí. Estamos hablando que el Consejo Regulador, cuando presentamos cada una de esas sacas, el Consejo Regulador y el panel de cata que lo compone tiene que certificar esa vejez. Nosotros tenemos que presentar una trazabilidad del producto, un origen de todo ese soleraje, cuál es la saca y cuáles han sido los ritmos de trabajo con ella, para certificar precisamente que estamos hablando de un vino Bols. Estamos hablando de la categoría que es la joya de la corona de Jerez y el Consejo es muy exhaustivo en esos controles para que tanto el consumidor como las bodegas sepan que cuando esa tirilla que van a encontrar los consumidores en la parte trasera de la botella, que así lo atestigua, pueden confiar en el Consejo Regulador, en esa bodega y en que ese producto cumple con esos parámetros. Certificamos una vejez mayor a 30 años en esa vejez media, pero además aquí, como te decía, esa solera de 1790. Como sabes, en los vinos de Jerez esas soleras no se vacían nunca. Entonces, claro, sí. Aunque sea en un porcentaje ínfimo, estamos bebiendo vino del siglo XVIII, estamos bebiendo vinos que se establecieron entonces. Esa forma de entender Jerez, ese legado, lo hace distinto a cualquier otra denominación de origen del mundo y nos hace que nos enfrentemos o que nos pongamos enfrente de Jerez y de sus vinos de otra manera. Porque es una cultura, es una tradición y es una enología completamente distinta, que es única y exclusiva de España, es inimitable y que solo se da en el sur de España, en la región de Cádiz. No se reproduce en ninguna otra parte del mundo. Es un sistema de crianza que se puede dar en otras zonas, hay sistemas de soleras y criaderas o hay crianzas biológicas en otras regiones y hay vinos fortificados en otras regiones del mundo. Tienes Oportos, tienes Madeiras, tienes Marsalas, tienes los Jura, tienes Montilla en Córdoba, pero la verticalidad, la profundidad, la elegancia, el estilo de Jerez lo marca la zona. Los viñedos de los que nosotros venimos, como decíamos antes, esos pagos de Macharnudo y de Balbaína, esos pagos históricos de Jerez con esa albariza, ese suelo blanco rico en carbonato cálcico, es el que marca estos vinos y ese estilo. Jerez es inimitable y si España es grande a nivel mundial en la enología, es por Jerez. Sí, porque se consume en muchísimos países de Se consumen muchísimos, además Osborne tiene unos orígenes británicos y el vino de Jerez llegó a todos los rincones del mundo gracias precisamente al Imperio Británico y al comercio que hicieron los británicos. Siempre
Es con amigos con los que comparto muchas veces este tipo de botellas, siempre nos reímos porque nadie como los ingleses define y hace las notas de cata de los vinos de Jerez. Es una delicia leer cuando presentamos los vinos a los concursos, Decanter, International Wine Challenge, cómo te desarrollan y te explican tu propio vino y cómo encuentran matices y un vocabulario, un lenguaje que pone en valor lo que para nosotros a veces puede ser una forma muy sencilla o muy simple de presentarlos. Los ingleses siempre saben darle ese extra. Siempre se ha dicho que quizás a nivel de gastronomía los ingleses han aportado poco, pero han sabido disfrutar mucho del resto del mundo y de las creaciones del resto del mundo. Y han sabido definirla como nadie. Entonces, Jerez desde el siglo XVIII, XIX se bebía en todos los rincones del mundo, pero solo se puede elaborar en España, solo se puede elaborar en ese triángulo de Jerez y en el sur, en Cádiz. Nada más. Perfecto. Es inimitable. Los ingleses intentaron replicar esas condiciones llevándose a Australia, llevando a distintas zonas y elaborar sherry, British sherry, sí, Australian sherry, y no. Os pasa un poco como dentro del mundo del tabaco, esa denominación de origen que tiene Cuba para sus tabacos, concretamente para los habanos de esas tierras de vuelta abajo, esas capas de partido, que se intenta reproducir fuera, pero no se consigue esas características organolépticas que da esa variedad autóctona cultivada, trabajada en Las Vegas por esas manos expertas de tradición, igual que pasa con este Borscht, que ha ido pasando de generaciones de padres a hijos y hacer estas verdaderas obras de arte, porque es que tanto una cosa como la otra lo son. Y concretamente en esta marca, que fíjate, las marcas de habanos, las más clásicas, son muy antiguas, sobre todo del siglo XIX, la gran mayoría, más joven que este Borscht de 1790. Y en este caso es curioso también porque la marca Cheutman es una de las pocas marcas que no fue fundada por españoles. En este caso fueron dos hermanos alemanes que en aquellos tiempos de expansión, digamos que el centro del mundo era La Habana, por decirlo de alguna forma, era una economía muy emergente, etcétera, y ellos, que venían del mundo de las finanzas, estando en Inglaterra y hablando con unos amigos ingleses, les hablan de las maravillas de Cuba, de La Habana, dicen, nosotros tenemos que ir allí y vamos a fundar un banco. Se marchan en 1840, pero en ese trayecto, en ese barco con este amigo, que él era fumador de habanos, ellos empiezan a probar, les enamoran de la cultura del habano, del tabaco cubano, y aunque fundaron el banco, también en 1844 fundaron la marca Cheutman, que perdura hasta nuestros días, y las casualidades de la vida hicieron que, bueno, pues a nivel financiero el banco no funcionó demasiado bien y lo tuvieron que cerrar, pero la marca Cheutman perdura hoy todavía, además una de las grandes marcas con un portfolio muy amplio, amplísimo, ¿no?, a lo largo de toda la historia, que se ha ido renovando, y concretamente este Magnum 50 que tenemos en la mano ahora mismo es un tabacazo espectacular. La primera vez que se lanzó como edición limitada en el año 2005. Para mí, una de las mejores ediciones limitadas que se lanzaron y que se han lanzado hasta la fecha. Le tengo un recuerdo y un cariño muy especial, y dado ese éxito que tuvo, luego ya se reprodujo como lo tenemos hoy en día en la producción estándar. Evidentemente no tiene esos añejamientos adicionales que sí que tienen las ediciones limitadas, pero se ha convertido también en un símbolo dentro de la marca, esta vitola, el Magnum 50. De hecho, tanto en ediciones limitadas, luego se reprodujeron, se hicieron 2 ediciones limitadas, el Magnum 48 en el 2009 y el Magnum 56 en 2015, y posteriormente la línea se ha ido aumentando. El primero de la línea es el Magnum 46 clásico, que viene también de antes del triunfo de la Revolución, una corona gorda. Este Magnum 50 presentado en el año 2008,
y hace muy poquitos años, en 2016, se ha completado la marca en la producción estándar con el Magnum 54, que evidentemente el número del Magnum nos hace referencia al cepo, al diámetro que tiene, ya con un cepo 54 más adaptado a los tiempos y las tendencias del momento, de esos cepos más gruesos, aunque la longitud es más corta. El Magnum 54 tiene 120 de largo, a diferencia de este que son 160. Que hay una curiosidad, si no recuerdo mal, el edición limitada, cuando se lanzó en el año 2005, tenía 1 milímetro más de largo, eran 161 de largo en vez del 160 de lo que es la producción estándar. La marca es una marca muy amable, muy aromática, es una fortaleza suave media, como se cataloga la marca, aunque bueno, puede haber alguna ligera diferencia en función del largo y el cepo. Sabores muy amaderados, vegetales, el heno, también, como todo el tabaco cubano, tiene esa puntita dulzona, especiada, sí, las vainillas, las maderas. Aquí incluso podríamos hablar un clavo, una cosa así muy, muy sutil, muy elegante también, que yo creo que con este Borscht, que ya sabemos lo que es un Borscht, porque muchas veces nos perdemos los que somos más neófitos, va a hacer un ensamblaje y un equilibrio, yo creo que maravilloso. Así que, si me permites, voy a dar un sorbito a la historia de la enología. Claro. Que esto es historia, evidentemente. Esas gotas, ese porcentaje que tiene de esa solera de 1790, que es una maravilla. Es beber historia, es beber un legado y es beber algo único que en otras circunstancias, como te decía, pues podría haber desaparecido, y que gracias a la familia Osborne y a esa apuesta por conservar solerajes únicos todavía sigue hoy. Esa punta que tú comentabas de esa naranja confitada, de esas frutas deshidratadas, me sacan unas puntas muy golosas de cacao, vamos, más que de cacao, yo diría de chocolate, como si tuviera un puntito más como lácteo también, me viene. Sí. La madera está muy integrada en los dos y sobre todo me refresca mucho la boca. La unión de los dos, y me invita a seguir probando, con lo cual, ¿de qué grados estamos hablando? Estamos hablando de 20, estamos hablando de 20 grados exactamente. De 20 grados. 20 grados, o sea, de alcohol. Es una graduación muy equilibrada y muy integrada. Sí, porque además no te satura, no te fatiga, al revés, el alcohol está muy bien integrado, potencia y realza esos aromas y esos matices. Y como decías, con el habano consigue un ensamblaje en el que esas notas dulces y amaderadas encajan a la perfección. Y larguísimo el posgusto, muy largo, y el tabaco sigue sabiendo a tabaco. No se enmascaran el uno al otro. El capuchino sigue sabiendo a capuchino. Es una mezcla con ese puntito de acidez también, que es impresionante. A mí me hace... Estoy salivando como cuando eras niño y pasabas delante de la pastelería en el escaparate y veías los pastelitos y tal, que ya salivabas. Es esa sensación me ha trasladado a la infancia. Fíjate qué curioso. Qué bueno. No era en 1790, ¿no? No, un poquito después. No te creas que mucho, pero un poquito después. Muy bien. Tenemos también, hemos preparado un poquito de chocolate negro, en este caso es un 70%, pero se podría llevar a un 85% también perfectamente, o aquellos valientes que se atrevan a subir más peldaños en esa barrera de los porcentajes de chocolate. Creo que va a funcionar muy bien con ambos. Sí, el chocolate, eso de un 70% con el tabaco cubano, con el habano, en general, salvo que lleve otros elementos que no sean el cacao, funciona maravillosamente bien. Lo que no sabía es que con un palo cortado pudiera funcionar también. Sí, aquí nos vamos y lo acompañamos incluso pues con unas frutas pasas, con unos frutos secos, unas avellanas, unas almendras tostadas, todo ese... ¿Pasas sultanas? Unas pasas, sí, sultanas, unas pasas, sí, ambas te podrían funcionar, una ciruela pasa, ese universo que además es un plato muy sencillo de preparar. Incluso los higos. Sí, perfectamente. Y es, como te decía, llegas a casa, es un maridaje que se prepara muy rápido,
No hace falta ser un maestro cocinero ni nada por el estilo. Te puedes preparar tu mesa, tu rincón y disfrutar de él. Recuerdo que en otra ocasión que hemos coincidido y hemos pasado un buen rato disfrutando de vinos de Jerez, hablábamos de gastronomía. Sí. ¿Es tan especial este vino que gastronómicamente, digamos, es más difícil ensamblarlo? ¿O da juego también para la parte gastronómica? Podemos jugar a la gastronomía con ellos. Es cierto que lo que necesitas son platos contundentes y a la altura. ¿Caza, por ejemplo? Sí, necesitas guisos contundentes, necesitas carnes muy poderosas para que todo juegue a un mismo nivel. Sí que es cierto que yo aquí los Bols y los Rare, estos vinos tan viejos, los suelo llevar más a la sobremesa, los suelo llevar más al cierre de una comida o a esa sobremesa que se va alargando y en la que puedes seguir conversando pues, con tus amigos, con tu familia y seguir disfrutando de una charla y de esos momentos. Digamos más como trago largo. Sí, sustituyendo pues, a un whisky, sustituyendo un ron, sustituyendo un brandy, un coñac, un gin tonic, una sobremesa en la que nos vayamos a dejar llevar y disfrutar con tus seres queridos, aquí tienes. Y luego tienes, creo que este ensamblaje... Con un habano como este, que es de una hora más o menos de fumada, estamos hablando de un vino, exacto, estamos hablando de un vino de trago corto. Sí, correcto. De disfrutar y de meditar. Necesitas un habano de una fumada larga para que todo se desarrolle en sus ritmos. Aquí hay que pausar y aquí hay que disfrutar. Sí, no, además con el chocolate también va estupendamente. Exacto. Esa película, incluso esas primeras puntas amargas que tiene el tabaco, ya no están. Exacto. Te saca todo el dulce del tabaco cubano, esas melazas que nos puede llevar, o mieles en algunos momentos, y que conforme vaya evolucionando, según nos vayamos acercando a ese último tercio, serán mucho más intensas. Y es lo que más me está sorprendiendo, porque algunas veces pensamos que cuando tenemos un vino como este con una personalidad tan marcada, tan acentuada, un tabaco de una fortaleza como es este, suave media, dices, uy, se me va a quedar muy abajo el habano, pero sin embargo van de la mano, van andando juntos, van están de la acompañando mano muy bien. Sí, es totalmente y están haciendo un equilibrio espectacular. Me parece además una combinación ganadora para regalar pues, en fechas concretas, unos cumpleaños, unos días del padre, puede funcionar muy bien o simplemente porque sí. Pero va a ser difícil el encontrarlo. No, para nada. Lo tienes en las mejores vinotecas y tiendas especializadas, lo vas a encontrar. Y si no lo tienes a mano, osborne.es en la tienda online y en 48 horas lo tienes en casa. Pues oye, vamos a seguir disfrutando de esta maravilla. Perfecto. Vamos a invitar a los amantes y apasionados del Club Pasión Habanos y de los buenos humos a que lo prueben, porque realmente es espectacular, a la vez que diferente y sorprendente. Sí. Así que muchas gracias y muy buenos humos. Gracias, Carlos. Un placer, como siempre.